¿Qué valoración hace de la situación actual de Bauste de los potenciales incumplimientos en las inversiones comprometidas durante los últimos años? Señor Ripa, desde la Dirección General de Industria de esta Consejería, y así lo he trasladado en esta sede, se ha estado en contacto permanente en los últimos años, tanto con la dirección de la empresa como con la representación de los trabajadores, al objeto de buscar soluciones a la crítica situación que atravesaba y garantizar la actividad de la misma. Yo le tengo que decir que, más allá de las labores de mediación y compromisos que en su momento asumieron anteriores gobiernos del Principado, al principio de esta legislatura, y así se lo había trasladado, no había compromisos pendientes frente a esta Administración en la presente legislatura, y lo que había era una gestión, como otras muchas más, de una empresa privada a la que periódicamente le ofrecíamos nuestra colaboración y nuestro apoyo para garantizar su supervivencia. Quiero trasladarle también, al hilo de su pregunta, y espero que lo comprenda, que los medios de los que dispone para intervenir en empresas esta consejería son muy limitados y nunca son medios que permitan, por ejemplo, desplazar de la gestión a los representantes de la propiedad, por muy mal que presuntamente lo estén haciendo. Tampoco nos permite verificar y controlar exhaustivamente documentación comercial o financiera, o tampoco nos permite intervenir cuentas. ¿Y por qué le digo esto? Le digo esto porque esas actividades sí que están permitidas en el ámbito de lo judicial, en sede jurídica. Y en este momento, toda vez que, por desgracia, se ha declarado el proceso concursal, no ha lugar a la intervención de la Consejería, la justicia tiene que actuar y serán los administradores concursales los que rijan los designios de la compañía, y los anteriores administradores deberán responder ante la justicia de su comportamiento negligente y o potencialmente delictivo y soportar las responsabilidades que de ello se deriven. Pero, insisto, nuestro papel, nuestro cometido es muy limitado en virtud de las competencias que tiene la Consejería. Señor consejero, casi voy a empezar por el final, con estas palabras que decía sobre Bauste el presidente Barbón. Decía que había que depurar responsabilidades, caiga quien caiga. ¿Qué responsabilidades y quién tiene que caer? ¿No? Porque ustedes, cuando se produce un cierre de una factoría, suelen culpar a una mezcla de sucesos inevitables que nunca nadie podía haber previsto y que el Gobierno simplemente estaba haciendo adecuadamente sus acciones, ¿no? Pero la realidad no es así, ¿no? La Administración concursal, la semana pasada, declaraba y solicitaba al Juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón que el concurso se declarase culpable con culpa grave de los gestores, y entre los motivos que daban era que precisamente eran motivos que llevábamos planteando en este Parlamento durante los últimos 5 años. Durante los últimos 5 años planteábamos diferentes cuestiones, ¿no? Decíamos que existía un acuerdo de venta entre Tenneco y Quantum, el fondo buitre que llega para reflotar Tenneco, y que ustedes son garantes de ese acuerdo, ustedes son mediadores, son garantes de ese acuerdo, y que ese acuerdo podía imponer unas condiciones sobre inversiones, sobre el desarrollo futuro de la compañía, que el fondo buitre evidentemente no iba a hacer, ¿no? Eso es lo que sucedió. Nosotros tuvimos durante, me atrevería a decir que al menos en 4 ocasiones en este Parlamento, 5 ocasiones en este Parlamento, le exigíamos que buscasen, que intentásemos conseguir ese contrato de condiciones de compraventa en el caso de Tenneco, ese contrato que finalmente lo conseguimos por vía judicial, vía la representación sindical, pero que ustedes estuvieron negando durante mucho tiempo. Ese contrato imponía unas condiciones, imponía que Tenneco iba a dar, daba en el proceso de venta, de transferencia, 10,5 millones a la empresa, al fondo buitre que se iba a quedar con la empresa. O sea, el fondo buitre no pagaba por quedarse Tenneco, sino que recibía dinero para realizar inversiones, y que esas inversiones, lo que conocíamos por la actividad que se estaba dando en la empresa, es que no se estaban llevando a cabo, ¿no? Posteriormente volvimos a traer a este Parlamento el informe pericial de Rubén Manso, que decía, en este informe pericial, analizaba cómo había sido la estructura empresarial que se había llevado, las sociedades que se había llevado para obtener ese dinero, y podía explicar que ese dinero no se había llegado a poner en funcionamiento, ¿no? Con la serie de sociedades, que se guarda el dinero, y que cuando revende a unos liquidadores la empresa, el fondo buitre,
de Quantum, pues lo que hace es pues llevarse el dinero y hacer desaparecer 10,5 millones de euros. Como esos 10,5 millones de euros desaparecen, bueno, pues los trabajadores se quedan, evidentemente, empiezan a sufrir impagos, empiezan a sufrir ERES, empiezan a sufrir problemas, la empresa recibe nuevos créditos y en ese proceso de venta ya culmina con una descapitalización de la empresa, ir hacia el cierre y saquear, diría yo, lo poco que queda antes de cerrar la actividad. Yo lo que quiero decir en todo este proceso es que esto era, bueno, yo no sé si previsible, pero había indicios. Nosotros le habíamos traído a este Parlamento hasta en 5 ocasiones, los trabajadores le habían pedido reuniones para entregar esta documentación que usted nunca recibió, ni su predecesor tampoco recibió. Ya teníamos indicios de informes periciales que estaban diciendo que había que actuar, que había que presionar, que había dinero, que se estaba cerrando y descapitalizando una empresa, y lo que eligió hacer su gobierno es mirar para otro lado. Su gobierno miró para otro lado durante este proceso y una vez que está cerrada la empresa y que la justicia da la razón y los trabajadores están en la calle, 135 familias, bueno, pues usted se lamenta y el presidente Barbón dice que tiene que depurar responsabilidades, caiga quien caiga. Pues caiga quien caiga, está en su gobierno. Está en este proceso, que ustedes eran garantes, que ustedes salieron en la foto diciendo que habían encontrado una foto para Tenneco y que dejaron que no se cumplieran los acuerdos, que se descapitalizara con un fondo buitre de 10,5 millones, que los trabajadores se fueran a la calle. En ese proceso, que ahora está la empresa cerrada y las familias en su casa, señor Marí, concluya, por favor. Nadie parece que quiera asumir responsabilidades. Y las hay. Las hubo y les advertimos durante muchas ocasiones en este Parlamento que había que actuar, cosa que ustedes decidieron no hacer. Decidieron no hacer. Sí, le repito, señor Ripa, que esta consejería que accede al Gobierno, este equipo de la consejería que accede en el año 2019, entiende que en esa fecha no había compromisos pendientes con Bauste que fuesen objeto de nuestra negociación, pero sobre todo de nuestra supervisión. Y lo que había era una gestión de una empresa que el tiempo, pues desgraciadamente, ha demostrado como mínimo negligente y presuntamente delictiva. Y usted intenta depurar aquí responsabilidades en un ámbito competencial que no es el nuestro y efectivamente habrá responsabilidades, pero tendrán que ser en sede judicial. Insisto, esta consejería, por mucho que insista, pero ni esta consejería ni otra de cualquier comunidad autónoma tiene capacidad para desplazar o quitar la gestión a los administradores. No puede intervenir cuentas, no puede modificar planificaciones financieras ni planificaciones comerciales. Es decir, no tenemos esa capacidad que sí que tiene el juez. Por tanto, estas cuestiones siempre se tienen que trasladar a sede judicial si lo que se quiere es cambiar el rumbo efectivo de la gestión. Nosotros hemos mantenido siempre interés y contactos. No puedo admitir que diga que no les hemos recibido porque la Dirección de Industria, con en su momento la responsable y actualmente el director, que hace menos tiempo que está en el cargo, pero ha recibido siempre a todas las empresas que han pedido poder reunirse para abordar los problemas que tienen las empresas. Por tanto, nunca le hemos dado la espalda a nadie. Mire, lo que ocurre aquí es una dinámica recurrente y es que nosotros, efectivamente, dentro de nuestras competencias, hablamos con las empresas, con los trabajadores, presionamos a las empresas, le ofrecemos ayuda para continuar su actividad y ustedes lo que hacen es venir a presionarnos a nosotros, buscando un rédito político que, pues al final lo que está aprovechando es la desgracia y el dolor de ciertos trabajadores para orientarles hacia unos presuntos culpables que no lo son. Mire, hay 17 comunidades autónomas en Asturias, en España, 17 comunidades autónomas. Dígame qué gobierno autonómico hace cosas diferentes a las que hacemos nosotros. Le voy a decir, ninguno, porque las competencias son las mismas y no son competencias judiciales.